I amics, anem a parlar precisament d'això, de xiquets, per tant, no es perden la següent secció. La Fundación Valenciana de Pediatría de la Comunidad Valenciana patrocina esta sección. La Fundació Valenciana de Pediatria, que a més també és un dels padrins d'esta campanya Un deseo por Navidad i per lo que ens sentim molt honrats de tindre-los en nosaltres. Y en este moment pues, no me toca otra cosa que saludar al doctor Carlos Paredes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido una vez más a Revista de Sociedad. Igualmente. Y hablaremos de vacunación, ¿no? Seguimos en la línea de vacunaciones y quiero presentar al invitado que traigo conmigo, que es un compañero pediatra que trabaja en el Hospital General de Valencia, que al mismo tiempo es también patrono de la Fundación y ha sido y es profesor de la Facultad de Medicina de Valencia, de Pediatría. Por lo tanto, vamos, el doctor Elorza, Javier para los amigos, pues nos va a hablar de un tema muy importante, que es el tema de las revacunaciones y de los refuerzos de las vacunas, algo que todas las madres deben conocer, el significado de las mismas. Por lo tanto, le paso la pregunta a él. Doctor Elorza, benvingut a Revista de Sociedad. Abans que res, les vacunas, ¿qué importantes son? Las vacunas son muy importantes, es la única manera de hacer desaparecer enfermedades graves en los niños. Pero claro, la vacuna, la gente entiende que la vacuna es imprescindible, pero una vacuna sin recuerdos es una vacuna que tiene una efectividad muy por debajo de la que nos gustaría conseguir y alcanzar. ¿Qué puede llegar a pasar si olvidamos alguna de estas vacunas de refuerzo? Es una gran pregunta. Es decir, en el momento actual sabemos que recuperando el calendario vacunal, hay fórmulas relativamente rápidas, conseguimos que el niño consiga la misma inmunidad que aquellos niños que se han vacunado cuando tocaba. Se han revacunado cuando tocaba. Yo la verdad es que me estoy acordando de que hace tiempo que no me pongo ninguna revacunación y no sé qué va a pasar aquí. ¿Hasta qué edad hay que ponerse vacunas de refuerzo o de recuerdo? Digamos que en principio en pediatría es importante, pues son enfermedades pediátricas, punto uno. Vale, o sea que yo de momento ya estoy exento, ¿no? Del tétanos no. Del tétanos no, de algunas determinadas vacunas no, como por ejemplo sería la gripe, como por ejemplo sería cuando hubo aquel bache o aquella isla de gente que no se vacunó de sarampión y que se consiguieron infectar determinadas personas. Depende un poco de la epidemiología de la patología que aparezca en ese momento. Pero ampliando un poco lo que dice el doctor Elorza, yo te puntualizaría, por lo que has dicho tú, la pregunta concreta es, si nosotros ponemos a los niños las últimas vacunas a los 14 años, y una de ellas es la vacuna del tétanos, la validez de esa vacuna es de 10 años. Luego esa persona se tendría que seguir vacunando cada 10 años, 24, 34, 44, etc. De esa forma, cualquier herida o cualquier problema que pueda tener que implique el riesgo de tétanos no existiría. Por lo tanto, en estos momentos, una mordedura de perro en un adulto, si ese adulto está bien vacunado del tétanos, menos de 10 años, con solo que saber que el perro también está vacunado de la rabia, no tendría que hacer nada a esa persona. Pero es muy importante recordar esas revacunaciones, que en el adulto también tienen que existir, ¿sabes? Muy bien. Y doctores, si alguno tiene mala memoria, así como es mi caso, ¿qué pasa si duplicamos esa vacuna? En realidad no habría ningún problema ni ningún peligro. Lo único que, digamos que cuando hablamos de un calendario, hablamos de unas vacunas que son gratuitas, y que el calendario consiste en conseguir la mayor optimización de esa vacuna. Con lo cual, teóricamente, en principio, una más no implicaría ningún riesgo. Tampoco mejoraría más la inmunidad si el calendario está cubierto. Entonces, esta falsa creencia de que a raíz de una vacuna uno coge la enfermedad, esta antigua creencia y mito, efectivamente. Son mitos. Efectivamente. Duplicando la dosis, tampoco nos es lo que dice, a nada de esto. Es lo que dice el doctor Elorza, de que no se aumenta la eficacia, pero no pasa nada, ¿me entiendes? Es decir, que no hay ningún riesgo. Y en segundo lugar, hay que entender que a veces nos pregunta una madre que se ha olvidado, por ejemplo, de que le puso la primera dosis y han pasado un tiempo prudencial que no es correcto. No pasa nada. Toda vacuna puesta cuenta.
Es decir, que esto es algo importante. Lo digo también para las olvidadizas, que digan, bueno, se la puse hace 3 meses. No, pero esa vacuna que le puse hace 3 meses, vale, lo que pasa es que hay que seguir. Hay que seguir el calendario como decían, ¿entiendes? ¿Las olvidadizas o los olvidadizos? O los olvidadizos, sí. Vayan. No, me refiero al gremio más frecuente, ¿sabes? Pero esto es importante insistir en que el número de dosis no son al azar. Es decir, que el que digamos que el sarampión tiene 2 dosis es porque es necesaria la segunda dosis. O la varicela, es necesaria una segunda dosis. Porque con la primera dosis solo te garantizas un 70% de cobertura. Y es cuando pones la segunda dosis cuando ya tienes el 100%. ¿Y qué pasa en el caso de que alguno de los pacientes pediátricos, niños en este caso, se mude por el trabajo de los padres a otra autonomía o incluso a otro país? Doctor Elorza. Vamos a ver, una de las grandes cosas que ha conseguido la Sociedad Española de Pediatría es intentar aunar a los políticos, incluso de las comunidades autónomas, para conseguir un calendario, una repetición de vacunas más o menos similar, consiguiendo una cobertura más o menos similar para todos los niños españoles. Esto mismo más o menos lo intenta el europeo y en otros mismos países. En realidad, si vemos y analizamos, genéricamente se repiten las vacunas o la repetición de las vacunas para determinadas patologías se repiten casi constantemente. Difteria, tétanos, tosferina, polio serían 5 veces, tétanos, como hemos quedado, 6 primero y luego pues cada 10 años, la triple vírica o la varicela 2, la de la hepatitis B 3, con lo cual teniendo más o menos claro el concepto y vamos viendo, o bien conocemos y hacemos las 3 o las 6 o los que le toque en un plazo más o menos corto, ¿vale? O bien, si no sabemos absolutamente nada, empezamos de cero. Claro. Una cosa quiero aclarar, un puntual, y es la siguiente: no por correr más se consigue mejor inmunidad. Ahora sabemos que en principio tenemos que tener un mínimo espacio entre vacuna y revacuna. Si lo acercamos mucho, la inmunidad baja. Si lo prolongamos, curiosamente, lo contrario de lo que uno pensaría, no baja. Con lo cual, en principio, lo que nosotros vamos a correr dentro de un orden. ¿No baja, pero sube? ¿O se mantiene? Sube, pero no conseguimos subirla. Es decir, es como si yo le doy clase a un niño y repito la clase casi inmediatamente la hora siguiente, posiblemente recuerde menos bien que si se la recuerdo dentro de 4 días y hago la misma clase. Es decir, necesita un lapsus de tiempo para que consigamos el máximo beneficio, ¿vale? Y si nos pasamos de tiempo no suele haber gran problema. Digamos que el cuerpo asume mejor la nueva información, ¿no? Sí, la pregunta que tú haces es, España tiene un calendario de vacunas ejemplar en Europa, y además ejemplar y más gratuito que en otros países. Bueno, pero esto es porque lo dice un médico español. No, ni dos tampoco. No, porque es así, ¿sabes? Incluso el calendario de Estados Unidos de vacunas es un calendario mucho más costoso, Son las mismas vacunas, pero la mayoría la tienen que sufragar los americanos, no como aquí, que la mayoría, el 80% de las vacunas que existen son totalmente gratuitas. Te quería comentar una cosa que es importante dentro de las novedades que diríamos cada vez que intervengamos sobre vacunas, es referente al tema del frío, de la conservación de las vacunas. Las vacunas hay que conservarlas en lo que se llama la cadena del frío. Por eso cuando uno las compra tiene que asegurarse que las transporta con frío, entre 2 y 8 grados. Y ahora hay un éxito mundial que se está labrando en Suiza, mediante el cual las vacunas pueden estar a la temperatura normal debido a los conservantes. Unos conservantes que son unos polímeros, unos nanómeros que se llaman, y la sacarosa. De esa forma se pretende que lleguen las vacunas más lejos a países sin necesidad de romper la cadena del frío, porque podrán estar a calor, las temperaturas se podrán conservar con calor. Dentro de poco eso lo veremos y entonces será mucho más fácil el transporte de vacunas y que llegue a muchos lugares del mundo. Porque hasta ahora, doctores, ¿qué está pasando con las vacunas que se exponen a más de 8 grados? Imagino que a 9, pues bueno, pues estamos hablando de un caso mínimo, pero a 20 grados, por ejemplo, que no es una temperatura excesiva. Que el virus, no sé, la mayoría de las que son víricas,
el virus no es estable, el virus se está moviendo en estos momentos y si no está con el frío, un poco podríamos decir congelado el virus, se puede movilizar y se puede alterar la vacuna. Mientras esta nueva medio de conservación, ahora la sacarosa es casi como la miel y un animal, ¿no?, o un virus dentro de la miel no se puede mover porque sabes que la miel, su espesor, hace que no se pueda movilizar. Bueno, pues en este caso lo que se pretende es conseguir eso, que se puedan mantener a la temperatura ambiente y se puedan ir transportando tranquilamente, ¿sabes? Eso Médicos Sin Fronteras lo está anunciando ya para conseguir muchos más grados de vacunación fuera de aquí, ¿sabes? Bueno, pues vemos, doctor Lorza, que la investigación realmente, el I+D surge efecto, ¿no? Es muy importante. Vamos a ver, los calendarios son dinámicos, cuando hablamos de repeticiones, son dinámicos porque tenemos dos componentes. Uno, que hemos conseguido unos logros y unas eficacias de vacunas muy altas. Y luego después, como hablamos, los excipientes para mantener el agresor al sistema inmunitario, para que se mantenga estable, teóricamente cada vez es mejor, con menos riesgos, con menos efectos secundarios, con mucha más estabilidad. Es un poco lo que hemos hablado, sí. Esto hace que podamos hacer unos calendarios mucho más cortos, o sea, con un pinchazo a un chavalín conseguimos 8 vacunas. O 7 vacunas. Bueno, pues esto, claro, sí. Antiguamente eran 8 pinchazos. Claro, una madre se resistía muy mucho a dejar de pinchar a un niño por todos los lados. Y los niños menos, claro. No, sin duda es un gran avance. Gracias, doctor Lorza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias una vez más, Hombre, doctor encantado Paredes, de estar aquí. por estar aquí poniéndonos al día y sobre todo con la vacunación, exactamente, y sobre todo gracias también por ser padrinos de esta... Los dos somos de padrinos. Sí, padrinos de esta bonita campaña que es Un deseo por Navidad en favor de la Fundación Pequeño Deseo. Gràcies a ambos. Vinga, muchas gràcies a gracias. ti. Fins així la nostra secció de vacunació infantil d'esta setmana. La Fundación Valenciana de Pediatría de la Comunidad Valenciana patrocina esta sección.